bajo la sombra del Omnipotente. Y hemos estado buscando poner en su corazón palabra de Dios, principalmente palabra del Señor, sobre todo cuando habla la palabra acerca de la protección y la seguridad que nosotros tenemos cuando sabemos, fíjese, que estamos siendo guardados por el Señor. A través de diferentes formas, a través de diferentes imágenes, en este caso sean mentales, hemos podido recorrer, hemos podido caminar sobre el Salmo 91 y mire cuánta promesa linda, cuánta promesa maravillosa tenemos del Señor. Sí, a lo mejor alguna prédica, alguna verdad ha quedado en su pensamiento y eso le va a servir a usted muchísimo, sobre todo cuando se vea en momentos de dificultad, sabiendo que el Señor está con usted en la manera como el salmista lo expresa. Para esta mañana estamos con el tema un testimonio de fidelidad, que de hecho tiene que ver con los mismos versículos del Salmo 91. Y vamos a caminar ahora sobre un versículo que para mí es importantísimo, muy importante. Va a dejar verdades fuertes en nosotros, sobre todo respecto a esa fidelidad de nuestro Dios. Dice el Salmo 91:15, que es el versículo con el cual vamos a trabajar. Dice: me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Amén. ¿Por qué, mire, por qué no hacemos un ejercicio así de confesión? ¿Por qué no repetimos el Salmo 91 a la cuenta 51:15, a la cuenta de 1, 2, 3? Me invocará y le glorificaré. Mire qué cosa más bonita, más interesante. ¿Por qué no nos acercamos un poquito más al texto y logramos sacar todo el contenido tan rico que tiene esta palabra para cada uno de nosotros? Mire, primero tenemos que hablar de fidelidad, porque el tema es un testimonio de fidelidad. ¿Qué vamos a entender por fidelidad? Mire, hablar de fidelidad es hablar de ese carácter comprometido que existe o debe existir en las personas cuando se trata de cumplir o permanecer firme en aquello que promete, en aquello que dice creer o en aquello en lo cual su palabra está comprometida. Eso es como el inicio. Nuevamente, hablar de fidelidad es hablar de ese carácter comprometido que existe o debe existir en las personas cuando se trata de cumplir o permanecer firme en aquello que promete, en aquello que dice creer o en aquello en lo cual su palabra está comprometido. Mire, comúnmente se habla de fidelidad, por ejemplo, de un cliente, de la fidelidad de un amigo, de la fidelidad de un esposo, de la fidelidad de una esposa, de la fidelidad a lo mejor de un trabajador, de la fidelidad de un hermano en la fe, de la fidelidad de un líder. Y cuando nos referimos a esta actitud del carácter fiel en las personas, lo que estamos diciendo es que se trata de personas de la cual nunca esperaríamos un engaño, una mentira, ni mucho menos una actitud de traición. Cuando usted piensa en el punto de fidelidad, la fidelidad de alguien hacia usted,
usted nunca está pensando, o lo menos que pensaría es que esa persona le va a fallar, le va a mentir, lo va a engañar o lo va a traicionar. No, o sea, no sería eso que fidelidad en una persona, sino todos esperamos en la vía del respeto. Fíjese bien, que nunca nos engañemos, que nunca nos mintamos, ni mucho menos, o sea, que nunca nos traicionemos, ¿verdad? O sea, nosotros vamos, como quien dice, nos anima ir con aquellas personas con las cuales nosotros nos sentimos seguros porque son fieles, porque no nos van a engañar, no nos van a traicionar. Amén. Entonces, cuando una persona falta a sus compromisos personales, faltando o alterando su actitud de fidelidad, mire, ¿sabe? Ofende o lastima la sinceridad de otros, pero sobre todo destruye la confianza de los demás, y esta persona se vuelve en no apta para la amistad. Yo no quiero tener amistad con aquel del cual no puedo confiar. Yo no quiero tener ninguna amistad. Entonces, cuando nosotros somos los que sacamos de nosotros infidelidad, déjeme decirle que estamos, como quien dice, echando repelente alrededor nuestro con los amigos. Nadie va a querer ser amigo de una persona que traiciona. La infidelidad es un repelente a amigos. Los amigos se alejan de aquellos que engañan, de aquellos que no cumplen con sus compromisos. Entonces hay que tener cuidado de eso. O sea, no echemos repelente a nuestras relaciones. No le echemos. ¿Cómo es que no le echemos? No le eche traición, no le eche mentira, no le eche engaño, porque es un repelente a la amistad fiel que debemos unos con los otros. Amén. Entonces no usemos, dígale a su vecino, no uses repelente. No usemos repelente para la amistad. Mire, el famoso Judas es conocido en los evangelios por su actitud, pero traicionera, frente al Señor. Siendo que se esperaba que Judas, en su calidad de discípulo del Señor, fuera fiel al Señor, pero no lo hizo, fíjese usted. Y esa mala actitud lo dejó marcado como una persona que para mí es símbolo de la infidelidad o de la traición. Todo, fíjese, por no ser congruente entre lo que pretendió ser y lo que realmente mostró ser. Y mire, hasta el día de hoy nadie quiere llamarse Judas. Usted no le va a querer poner a su hijo Judas Giovanni, ¿verdad? O sea, usted no le va a poner nunca Judas, porque usted sabe que Judas es símbolo de traición. Y nosotros no queremos nada que ver con la traición. Nosotros queremos mucho que ver con la fidelidad. Amén. Con la fidelidad, y sobre todo con la fidelidad del Señor. Fíjese que en el Salmo 91 vamos a encontrar un testimonio de fidelidad, o mejor dicho, una declaración de fidelidad del mismo Señor. Eso es algo lindísimo. Fíjese que en medio de todo el testimonio que se viene desarrollando del salmista, un testimonio de protección y cuidado que se expresa en el Salmo 91, en medio de todo ese testimonio de protección, hay una declaración de fidelidad. Y esa declaración de fidelidad se diferencia del testimonio del salmista, porque aparece más bien como una declaración profética, que a través del salmista el Señor comunica a sus siervos, fíjese,
Eso es interesante. Usted viene leyendo el Salmo 91 y dice: el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en él confiaré. Este es un testimonio, el testimonio del salmista. Pero cuando usted llega al Salmo 91:15, va a diferir, porque en ese momento ya no es el salmista dando testimonio, sino es el salmista profetizando, hablando en nombre del Señor. Fíjese usted, léalo, léalo, y de repente ya no es el salmista dando testimonio, sino que es una declaración profética. Dios está hablando a través del salmista. Y sería, ¿y qué está hablando? Lo que está hablando es el Señor está hablándole a sus siervos y está haciendo una declaración de fidelidad. Y la manera en la que expresa esa declaración de fidelidad es: me invocará y yo le responderé. Eso no es el salmista. Eso no es el testimonio del salmista. El salmista no diría: invóquenme. Él no es Dios. Dice: me invocará y yo le responderé. Dice: con él estaré yo en la angustia, lo glorificaré, lo libraré y glorificaré. Esa palabra es una palabra profética que está saliendo del salmista. Fíjese. Y exactamente me llama la atención, porque el Señor, en medio de todo ese testimonio de fe, de fidelidad, de protección que el salmista está describiendo, Él quiere comunicarse, Él quiere llegar, fíjese, a aquellas personas que están necesitando protección y están necesitando de los cuidados del Señor. Ahora yo pregunto en esta mañana: ¿cuántos estamos necesitando protección? ¿Cuántos estamos necesitando la seguridad del Señor con nosotros? ¿Cuántos estamos necesitando que el Dios Todopoderoso nos hable directamente y nos diga que confiemos en Él? Amén. Yo creo que todos. Entonces no solamente fue para el salmista, sino que ahora es para usted y es para mí. El Señor declara en su palabra exactamente eso. Dice: me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Amén. Fíjese que la versión Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente: cuando me llamen, yo les responderé. Cuando me llamen, yo les responderé. Estaré con ellos en medio de las dificultades, los rescataré y los honraré. Mire, es como más entendible. Mire, esa declaración de fidelidad del mismo Señor, que el mismo Señor expresa, tiene que ver con ese compromiso que asume el Señor de responder al que le clame, al que le invoque o al que le llame. Él quiere que entendamos eso. Él quiere que estemos totalmente confiados y seguros de que todo el que le clame, todo el que le busque, todo el que le llame, va a tener respuesta del Señor. Eso es lo que quiere que entendamos. Y la promesa de fidelidad del Señor no solo es responder, fíjese, sino hacer acto de presencia para estar cerca de aquel que está en angustia o siente la opresión de una dificultad. Mire qué es lo que Él quiere que entendamos. Dice: invócame y yo te voy a responder. Eso es lo primero. Te voy a responder. Segundo, dice, no lo dice de esa forma, pero dice: yo estaré contigo en medio de la dificultad. La otra cosa que el Señor quiere que entendamos
tiene la fidelidad de Él, es que Él va a hacer acto de presencia cuando una persona está en angustia y le haya clamado. Fíjese. Y esa declaración de fidelidad va más allá. Y no solamente dice, te voy a responder, voy a estar contigo, sino que también dice, lo libraré y le glorificaré. Y luego en la otra versión dice, lo rescataré y lo honraré. Esto de honrar es como aquel que necesita ser restaurado en su honor o en su honra. Ya lo vamos a ver. Entonces yo les preguntaría a ustedes, hermanos, ¿creen que el Señor mostraría infidelidad a su palabra cuando se trata de cumplir lo prometido? ¿Qué dicen ustedes? Nuevamente pregunto, hermanos, ¿creen ustedes que el Señor mostraría infidelidad a su palabra cuando se trata de cumplir lo prometido? No. Yo quiero que le dé un aplauso al Señor porque Él es fiel. Ahora, yo quiero hacerle otra pregunta a usted. ¿Podría el Señor mostrar indicios de una actitud infiel como la de Judas ante los compromisos adoptados? Nunca. Yo diría, y dígale nunca, nunca el Señor haría tal cosa. Nunca. Quiero decirle que el Señor Dios, que los cristianos exaltamos, es símbolo de fidelidad. Y nunca el Señor dejará de honrar su palabra. Nunca. Miren lo que dice un versículo de la palabra. Además dice, el que es gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Luego en otra versión dice, y aquel que es la gloria de Israel no mentirá ni cambiará de parecer, porque no es humano para que cambie de parecer. Como quien dice, el Señor es fiel a su palabra. Y si Él dijo, te voy a responder, voy a estar contigo, te voy a librar, te voy a glorificar, ¿qué va a suceder en aquel que le invoque al Señor? ¿Qué va a suceder? Correcto, todo eso. Eso no es ninguna mentira. O sea, esa es palabra, y si usted quiere, adórnela con esa palabra profética del Señor. Sobre todo, fíjese bien, para aquel que está en angustia. El angustiado puede clamar y puede saber confiadamente que el Señor le va a responder, que el Señor va a hacer acto de presencia, lo va a librar y le va a glorificar también. O sea, esa es la promesa del Dios eterno, del Dios todopoderoso. Eso es lo que dice la palabra del Señor. ¿Qué significa todo ello? Mire, significa que yo y usted podemos confiar en la palabra de Dios. Amén. Y podemos entender que sus promesas no solo son promesas, sino hechos. Todo lo que el Señor promete, el Señor lo cumple. Todo, totalmente. Entonces, qué bueno es que tengamos esa palabra profética hablada directamente del Señor, totalmente de nuestro Dios, sobre todo, mire, para aquel que está en angustia. Ahora, me surge una interrogante del por qué el Señor se ocupó de comunicar esa declaración de fidelidad y asegurarse que la persona que está en angustia reciba este tipo de promesas. Si fue David quien estaba escribiendo ese salmo, ¿por qué no le habló a David?
a lo mejor de otras cosas. Pero exactamente el Señor quiso, fíjese bien, que la persona que está en angustia sepa lo que hay en el corazón de Dios. ¿Qué está pensando el Señor cuando yo estoy angustiado? ¿Qué está pensando? ¿Qué está pretendiendo el Señor cuando yo estoy en una dificultad tan dura, tan difícil, donde he perdido la tranquilidad, he perdido el reposo y solo lo que tengo es intranquilidad o angustia? A mí me llama la atención eso. Él quiso dejar claro y comunicó la palabra y se la comunicó al angustiado. Mire, preguntaríamos, ¿por qué tipo de situaciones nos angustiamos? Ay, hermanos, usted sabe que son muchas las situaciones por las cuales nos angustiamos. Pero yo quiero darle una respuesta del por qué el Señor se ocupó de comunicar esa declaración de fidelidad y asegurarse que la persona que está en angustia reciba las promesas del Señor. Número uno, ¿por qué? Oiga bien esto. Porque la persona que está en angustia es una persona, oiga bien, que necesita compañía. De acá las palabras del Señor: me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Entonces toda persona, óigase bien, toda persona que está en angustia es una persona, óigase bien, es una persona que está necesitando compañía. ¿Estamos acá? ¿Sí? Toda persona, cuando usted está en angustia, usted se convierte en una persona necesitada de compañía. Por eso el Señor dice, ¿sabes qué? Al angustiado yo le quiero decir una cosa: clámame y yo te voy a responder. Pero ¿sabes qué? No te voy a dejar solo. Yo estaré contigo. Entonces la revelación de eso es que el angustiado no puede estar solo. Necesita que alguien lo anime. Necesita que alguien lo consuele. Necesita palabras, que alguien le imparta palabras de esperanza, palabras de confianza, que lo estimulen sobre todo a no dejarse vencer por la situación que está viviendo. Y yo quiero dejar eso bien claro, porque el ambiente de mucha angustia. Pero siempre que vea usted a una persona angustiado, sepa que es una persona que está necesitando que alguien lo consuele. Entonces a lo mejor usted piensa en alguien a lo mejor que no vino, porque está angustiado, porque se quedó pensando en sus problemas o en su dificultad. ¿Sabe qué dice la palabra del Señor? Dice el Proverbios 18:14, mire: el ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará al ánimo angustiado? La versión Palabra de Dios para Todos dice lo siguiente, mire, dice: el ánimo ayuda a sanar la enfermedad, pero ¿qué esperanza tiene el que pierde el ánimo? Porque dice que el que está angustiado y el que está desanimado está en una condición sumamente difícil. Entonces no es fácil el estado de aquel que cae en angustia, fíjese. No es fácil el estado de aquel que cae en aflicción. No es fácil
el estado de aquella persona que cae en una preocupación voraz de la cual él no puede librarse. Por eso decimos que la persona angustiada es una persona que necesita compañía. Y necesita compañía porque, óigase bien, porque la soledad no es buena compañera cuando se trata de enfrentar la angustia, la tribulación o la persecución por alguna situación, fíjese. Cuando usted ve a una persona que está en una dificultad y en eso, en angustia por alguna situación, esta es una persona, aunque lo niegue, que está necesitando de compañía, que está necesitando de ayuda, que está necesitando de una palabra, fíjese, de consuelo. Y lo que la palabra del Señor expresa, fíjese, debe de cuidar el que está en angustia es, fíjese, ¿qué debe de cuidar el que está en angustia? Las palabras de su boca. ¿Sabe qué dice el Salmo 66:14? Dice: ¿qué pronunciaron mis labios y habló mi boca cuando estaba en angustia? ¿Qué pronunció? ¿Qué pronunciaron mis labios y habló mi boca cuando estaba angustiado? Cuando estaba. ¿Qué pronunció? Comúnmente, mire, lo que los labios pronuncian al momento de la angustia es puro negativismo, incertidumbre, miedo, desesperanza. Y como las palabras son el alimento para el alma, es obvio que las palabras negativas, las palabras desalentadoras, las palabras sin esperanza, lo que están haciendo es hundiendo más la vida de la persona. El enemigo más grande que tenemos en medio de la angustia o la dificultad, fíjese usted, que son nuestras palabras, fíjese. Lo que estamos confesando al momento de estar pasando esa situación difícil. ¿Por qué? Porque las palabras son el alimento del alma. Y si solamente estamos hablando negativismo, y si solamente estamos hablando desesperanza, y si solamente estamos hablando tragedia, y si solamente estamos hablando de gracia, yo no me estoy levantando de la angustia, me estoy hundiendo más en la angustia. Es como caer en un pozo profundo, del cual mientras más descienda, más difícil será salir a la superficie. Entonces, si usted se angustia, hágame un favor, cuide sus palabras, porque sus palabras pueden ser el instrumento, óigase bien, para que usted se hunda más en la situación que está viviendo. Por eso la persona angustiada necesita compañía, y necesita la compañía de alguien que no esté dominado por la misma angustia, fíjese, para que las buenas palabras del que no está angustiado sirvan de estímulo para aquel que necesita levantarse, hermano. Entonces no cometa el error en la angustia, de buscar a otro más angustiado que usted, porque lo que estará haciendo es solo compartiendo el mismo buffet de comida de que tampoco tiene esperanza. Qué fregada, ¿verdad? La nuestra, dice. Pues sí, va bien jodido, ¿verdad vos? O sea, dice, esto no va a pasar, vos. No, hombre, si esto es eterno. O sea, no busque a una persona más angustiada. Busca a una persona que esté llena de la presencia de Dios y que le diga, fíjese, no lo que usted quiere escuchar. Porque de repente lo que andamos buscando es que alguien diga, ay, sí, pobrecito sea el niño, angústiese más, niño. No, 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 no. Salga de allí. Pero no lo va a hacer usted solo. El angustiado necesita compañía. Y la compañía de alguien que no esté angustiado.
La compañía de alguien que le diga: hay esperanza en el nombre de Jesús. Usted va a salir de su situación. Hay palabra de Dios para su vida. Dice el Señor: clama a mí y yo te responderé. Eso es lo que estamos necesitando. El angustiado por eso necesita ayuda, porque solo no logra ver el hoyo profundo en el que se encuentra. Busquen amigos en la angustia, pero busque un buen amigo que no lo justifique, sino que lo anime a levantarse en el nombre de Jesús. Mire qué dice la palabra: en todo tiempo ame el amigo, y es como un hermano en tiempo de angustia, pero para que lo levante, no para que lo hunda. Entonces el Señor no quiere que estemos solos en la angustia, sino disfrutemos de su presencia. Y de hecho la disfrutemos, hermanos, a lo mejor con un amigo que nos invita a orar, a clamar y decir: no, hombre, o sea, mira, que nos recuerde la palabra del Señor, nos hable de experiencias y que nos diga: hay esperanza en Cristo. Vos vas a salir. Vas a salir de tu situación. Es dura, yo sé que es difícil, pero vas a salir en el nombre de Jesús. Mi Dios nunca ha perdido una batalla. Él ha sido siempre vencedor. Él en las peores circunstancias ha sacado adelante. Lo hizo con su pueblo, lo hizo con los apóstoles, lo hizo con los discípulos. ¿Cómo no te va a sacar a vos? Amén. Entonces diga conmigo: cuando yo esté en angustia, lo que estoy necesitando es una buena compañía que me recuerde que hay esperanza en el nombre de Jesús para salir de esa situación. Amén. Busque un amigo, pero no un amigo más fregado. No, un buen amigo que lo levante en el nombre de Jesús. Entonces por eso el Señor dijo, fíjese, Él sabe, Él que conoce la condición humana sabe que la angustia necesita compañía. Número 2, ¿por qué el Señor se ocupó de hablar al angustiado? Porque el angustiado está muy necesitado de compañía. Dice: me invocará y yo le responderé. Con Él estaré yo en la angustia. Número 2, ¿por qué habrá el Señor hablado a lo angustiado? Porque la persona angustiada necesita se le muestre el camino de libertad. Por eso dijo Él: te libraré. Y lo que el Señor va a hacer con un angustiado es mostrarle el camino de cómo salir, porque dice: te libraré. Quiero decirle que el angustiado no está en la condición óptima, digámoslo, para encontrar soluciones, si no existe otra persona que se la muestre. El pensamiento del angustiado está estorbado, está atrofiado, y no es un pensamiento apto para buscar soluciones, ni mucho menos para buscar el camino de libertad. Él no puede. El angustiado no está pensando en salir de la situación. El angustiado solo está pensando en el momento en el que el león va a llegar para destruirlo. Como parte de ese camino, mire, de libertad, la palabra dice que lo que el angustiado necesita, y me llamó la atención, dice este salmo, óigase bien, lo que necesita es lo siguiente, dice: tú eres mi refugio, me guardarás en la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Cántico de liberación, cántico de liberación me rodearás. Mire, hoy día hay mucho canto, pero hay cantos que son proféticos para mí. Abran exactamente al punto de necesidad
Y nosotros necesitamos aprender no solamente a escuchar nuestros pensamientos en la angustia, necesitamos un pensamiento diferente. Y a lo mejor sea a través del canto que Dios hable y traiga esa libertad que estamos necesitando. Fíjese usted. Hay un canto que a mí me ministró muchísimo, muchísimo. Y que me hablaba. Yo lloré con ese canto, lloraba. Y palabra de Dios, ¿sí está o no está? Sí. Yo quiero que lo escuchemos. Es un canto de Marco Charoite. ¿Estamos listos arriba, por favor? ¿Estamos? Wow. Pero no solamente canto de liberación. El angustiado necesita confesar libertad, necesita confesar confianza, necesita confesar toda la seguridad que tiene estando en el Señor. Permítame. Quiero decirle que estas son salidas a lo mejor no inteligentes para algunos. A lo mejor que no confían en el Señor, pero muy sabias para aquel que sabe que los cánticos, hay cánticos de liberación. Y hay cánticos que lo van a sacar a uno de sus circunstancias, de su situación, porque el Señor va a hablar a través de ellos. Y déjeme decirle que ese canto habla de eso, habla al angustiado. Fíjese, déjeme sentarme así como usted para que oírlo tranquilamente. Óigalo, pero oiga la voz de Dios a través de él. Cuando dicen que te ven morir en el desierto, soy sin aliento, solo mienten de ti. Cuando dicen que se te acabaron las palabras, que en ti ya no queda nada, hoy recuerda, no es tu batalla, no es contra ti que han levantado armas, ellos conocen al que vive dentro de ti y pelean en vano porque ellos conocen tu nivel de fe, que no te doblarás porque sabes que al final la victoria a tus manos vendrá. Siempre habrá de los que olvidan desde dónde vienen y hacia dónde van, mas ese no eres tú. Aquello tan grande que en el pasado Dios ha hecho no se compara con lo que hará. No es tu batalla, no es contra ti que han levantado armas, ellos conocen al que vive dentro de ti y pelean en vano porque ellos conocen tu nivel de fe, que no te doblarás porque sabes que al final la victoria a tus manos vendrá. La victoria vendrá. No es tu batalla, no es contra ti que han levantado armas, ellos conocen al que vive ¿Quiénes son ellos? dentro de ti. Las huestes, los demonios. Ellos saben. Ellos conocen tu nivel.
Ellos conocen, están peleando por tu fe. Es la fe la que están peleando. Una lucha de fe cuando viene la angustia, porque todo el contexto es: vas a quebrar. Todo el contexto es: eso no se va a levantar, no va a suceder, nunca nadie lo ha hecho atrás, no serás el único. Y cuánta, fíjese, situación es una lucha en medio de la angustia. Y la única que tiene la capacidad para sacar la angustia es la palabra del Señor. Y déjeme decirle que la palabra de Dios está hecha para resistir las huestes, las potestades, porque es poder de Dios obrando. Eso es lo que nosotros muchas veces no captamos. Creemos que solamente se trata de mi pensamiento, de mi fe. Y cuando estás librando una lucha en torno a algo, entiende, estás peleando con huestes, estás peleando con potestades. Y necesitamos practicar la palabra, hacer la palabra, para que el enemigo no venza. Quiero decirle que el diablo nunca ha vencido la palabra del Señor. Nunca, 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 nunca. El que ha confiado y se ha refugiado en el Dios Todopoderoso, nunca, 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 nunca ha salido perdedor. Porque la palabra está hecha para resistir demonios, para resistir huestes, para resistir potestades. Fíjese usted. Por eso la salida, ¿cuál es nuestra salida? Y mire, acá lo dice: el angustiado necesita confesar libertad, necesita confesar confianza, necesita confesar toda la seguridad que tiene del Señor. Pero también el angustiado necesita, para salir a libertad, animarse, pero no en sus pensamientos, sino en los mandamientos del Señor. Oiga lo que dice este salmo: aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. Dice: aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. Como quien dice que para el angustiado salga de la angustia, necesita renovar su pensamiento, necesita enfocarse en la luz de la palabra y recordar sobre todo la grandeza del Señor. ¿Qué dice la palabra? Porque nada hay imposible para Dios. En el Salmo 40, que es un salmo de David, hay una descripción de lo que es un proceso de restauración para una persona que está angustiada. Mire qué cosa más bonita. Dice el Salmo 40, y ya terminamos. Dice: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Mire, oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanzas a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Ese es un proceso de restauración. Se lo repito: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Primero, el que está angustiado necesita saber que Dios le está escuchando.
Porque lo que decimos, Dios a mí ya no me escucha. ¿Cómo no lo voy a escuchar? Dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación. El angustiado necesita saber para sí mismo y debe reconocer lo que está en un hoyo profundo. Que aparte del problema, o sea, que está buscando solucionar, tiene otro problema. Y es que sus emociones, su vida espiritual, está en un hoyo profundo. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, de aquel lodo en el cual usted da un paso y se hunde más, da otro paso en el deseo de salir y se hunde más. Lodo cenagoso. Y miren lo que dice: puso mis pies sobre peña. ¿Qué es la peña? La palabra de Dios. Necesitas pararte en la palabra, no es tus pensamientos. Y enderezó, dice, mis pasos. Mire, y luego puso en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová tu confianza. Tú no eres alguien para lástima. Eres bienaventurado porque tienes la revelación del Dios eterno, del Dios todopoderoso. Hermanos, una cosa importante: el que está angustiado no es ningún pobrecito. Solo es alguien que necesita retomar su fe en el Señor y levantarse. Porque dice la palabra: bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Ahí hay felicidad, ahí hay bendición. Amén. Entonces dice: te libraré. Pero de repente nosotros creemos, pero es que Él no me libra. Y la pregunta sería: ¿le estás dando la oportunidad? ¿Estás descubriendo la manera como el Señor te quiere sacar? No, es que libertad no implica que el día de mañana vas a cambiar tus pensamientos si usted no quiere cambiar sus pensamientos. Libertad implica que voy a ser dócil a lo que va a venir de la palabra de Dios y lo voy a recibir para cambiar. Luego no digas si viene destrucción que Dios nunca te habló, porque eso es lo que decimos. Si el Señor hubiera querido, Él me hubiera sacado. Él ya te sacó. Tú no quieres salir de ello. Usted es el que no quiere salir. ¿Por qué? Porque no quiere cambiar sus pensamientos. Y yo debo de presentarme delante del Señor y decirle: ¿sabes qué, Dios? Reconozca eso. No tengo la capacidad ni de oírte. Ayúdame a escucharte para salir de esto. Porque estoy sordo, estoy ciego, no te miro, no te oigo, no sé dónde estás. Amén. Dice: y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Entonces, número uno, ¿por qué el Señor habló al angustiado? Primero, porque el angustiado necesita compañía, solo no va a salir. Número dos, porque el angustiado necesita salir a libertad y que alguien le ayude, le muestre cómo hacerlo, que le dé palabra de esperanza, que le dé palabra de confianza. Eso necesita. Por eso decimos: búscate un amigo, pero no un amigo únicamente para que justifique tu condición, sino para que te saque de esa situación. Y número tres, ¿por qué habló el Señor al angustiado? Porque la persona angustiada necesita vivir la seguridad o satisfacción de saber que la angustia ha sido superada, ha sido vencida y que su honor u honra ha sido recuperada. Por eso dice la palabra: me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. ¿Por qué dice glorificaré? Lo que se entiende es esto, de manera rápida: que para que el Señor ofrezca al angustiado librarlo y honrarlo, entender eso es que, mire, los procesos de angustia, de aflicción o preocupación alteran la estima o el valor personal de todos. Cuando estamos angustiados por alguna situación o dificultad, sucede, y lo pensamos, fíjese, que desearíamos ser un Superman.
Desearíamos ser personas con poderes extraordinarios para controlar aquella situación que me está angustiando. Yo no sé si yo soy de otro planeta, pero uno lo piensa así: ay, ¿cómo desearía yo tener el poder para solucionar lo que estoy pasando? Y usted descubre una cosa, que no tiene ningún poder. Eso tiene que reconocer el angustiado, que no hay poder, que no hay poder en sí mismo para salir de algo. Fíjese, entonces la estima se le viene abajo. ¿Y sabe cuáles son los pensamientos de eso? Lo que decíamos: pobrecito yo, ayúdenme, ¿quién se compadece de mí? Su estima está abajo. Por eso el angustiado necesita se le devuelva o restaure su honra, porque la dificultad o la angustia lo han empequeñecido. Cuando alguien no puede superar una situación, es como cuando a un niño le explican la suma en su preparatoria y no entiende, y el niño llora y dice: pero es que yo quiero y no puedo. Exactamente lo mismo, pero ya no es un niño, es un hombre pensando, pero que se ha empequeñecido y dice: yo no valgo nada, yo no soy nada, miren qué situación estoy y no la puedo resolver. No tiene por qué resolverla. Deje que el Señor se la resuelva, y usted solo sométase al Dios Todopoderoso. Sométase, pero sométase con pensamientos y con voluntad, y haga lo que la palabra de Dios dice, porque si usted no hace lo que la palabra de Dios dice, usted no va a salir de su hoyo. Por eso el Señor ofrece al angustiado responderle, estar con él, librarlo y honrarlo. Dice la palabra: por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás, por tu justicia sacarás mi alma de angustia. Hermanos, el Señor es fiel. El Señor es fiel. Y si Él dijo: clámame y yo te responderé, invócame y yo te responderé, voy a estar contigo, te voy a librar y te voy a glorificar. Esa es la palabra de Dios para usted, para mí. Pero si la creemos, pero si no la creemos, es como la película de las 9 de la noche. ¿Qué pasó? Pero la palabra de Dios hay que retenerla en la mente y en el corazón. Y si el Señor te dice en esta mañana: invócame y te responderé, yo estaré contigo en la angustia, te libraré y te glorificaré. Póngase de pie. Te libraré y te glorificaré. Mire, palabra del Señor: te libraré y te glorificaré. Te libraré y te glorificaré. Te traerá nuevamente. De abajo te va a subir, y todo tu honor, toda tu honra será restablecida por el Señor. Amén. Pero necesitamos obediencia a su palabra, obediencia a su palabra, obediencia a su palabra, obediencia a su palabra. Amén. Me asombra tu